¿Cuántas veces te has topado con frases que suenan como si estuvieran sacadas directamente de la Biblia, pero que en lugar de darte paz o entendimiento, solo te dejan confundido o incluso culpable? Expresiones como, si no aportas financieramente, estás fallándole a Dios, o dudar es sinónimo de falta de fe, pueden parecer espirituales y contundentes, pero ¿realmente están fundamentadas en las Escrituras? Hoy vamos a analizar a fondo 7 afirmaciones muy populares que suenan religiosas, pero que no tienen respaldo bíblico. Exploraremos cómo muchas veces estas frases se han utilizado como herramientas de manipulación emocional o espiritual. Y lo más importante, descubriremos qué es lo que en realidad enseña la palabra de Dios sobre estos temas. Quédate hasta el final, porque la última frase es probablemente la más repetida, la más peligrosa y también la que más puede transformar tu manera de pensar si la entiendes correctamente. Y mientras avanzamos juntos en este recorrido, puedes apoyar este contenido suscribiéndote silenciosamente al canal y dejando tu me gusta. Así más personas podrán descubrir lo que realmente dice la Biblia, sin filtros ni distorsiones. Vamos a desmentir juntos las creencias que nos han enseñado a ciegas. Comencemos por una de las frases más comunes y malinterpretadas. El dinero es la raíz de todos los males. Visualiza esta escena. Estás compartiendo una comida en familia o con amigos. Alguien menciona con entusiasmo que está por recibir un ascenso o ha logrado un éxito económico, y de inmediato alguien interviene con tono de advertencia. Ten cuidado. Recuerda que el dinero es la raíz de todos los males. No vaya a ser que pierdas tu espiritualidad por querer más. ¿Te suena familiar? Probablemente sí. Es una frase que ha sido repetida incontables veces, incluso por personas bien intencionadas con la creencia de que están citando la Biblia, pero la realidad es muy distinta. Esa frase está incompleta y lo que es aún más grave, al sacarla de contexto, se distorsiona totalmente el mensaje que Dios quiso transmitirnos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, no se dice que el dinero sea la raíz de todo mal. Lo que realmente encontramos en ese pasaje es, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Observa bien la diferencia. No es el dinero en sí el que representa el problema, sino la obsesión desmedida, la codicia y la dependencia emocional que muchas personas desarrollan hacia él. El enfoque del versículo no es condenar tener recursos, sino alertarnos sobre lo que ocurre cuando colocamos nuestra confianza y nuestros deseos únicamente en lo material. La avaricia es un deseo desordenado que consume, ciega y desvía el propósito de vida. Es ese impulso de querer más sin importar a quién se perjudique en el camino. Y lamentablemente, esta versión tergiversada del versículo ha sido usada para hacer sentir culpables a aquellos que trabajan con esfuerzo, que sueñan con superarse o que desean una vida más estable y digna para ellos y sus familias. Se ha promovido la idea de que buscar una vida mejor es incompatible con la fe, cuando en realidad la Biblia promueve el orden, el esfuerzo y la buena administración. No hay nada de inmoral en prosperar, siempre y cuando lo hagamos con integridad y con el corazón en el lugar correcto. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, se nos enseña: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Aquí no se nos prohíbe tener, se nos invita a poner a Dios primero y a administrar lo que tenemos con propósito. El verdadero peligro aparece cuando el dinero deja de ser un recurso y se convierte en un ídolo. Cuando depositamos en él nuestra seguridad, nuestra identidad o nuestra esperanza, perdemos de vista quién es realmente nuestro proveedor. Jesús lo deja muy claro en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco,
también en lo mucho es injusto. En otras palabras, no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo manejamos y con qué actitud lo hacemos. El dinero, al igual que cualquier otra herramienta, tiene el potencial de construir o destruir. Puede servir para bendecir, ayudar, invertir en proyectos que glorifican a Dios y transformar vidas. O puede convertirse en una trampa si lo usamos sin sabiduría. Ahora piensa por un momento, ¿cómo cambiaría tu relación con el dinero si en lugar de verlo como una meta, lo vieras como un medio? Un medio para bendecir a otros, para apoyar causas nobles, para cumplir con tu propósito divino. La clave no está en rechazar el dinero, sino en ponerlo en su lugar correcto, como un instrumento al servicio del bien. No olvides esto. Todo lo que posees viene de Dios, y lo que verdaderamente te hace rico no son los bienes materiales, sino el hecho de estar sostenido por Él. La próxima vez que escuches que el dinero es la raíz de todos los males, recuerda que la raíz real del problema está en el corazón humano, cuando se deja dominar por el deseo insaciable de tener más sin medida. Evalúa lo que realmente valoras, reordena tu forma de ver las cosas y convierte lo que posees en una expresión viva de gratitud hacia quien te lo confió. Cuando aprendemos a manejar con sabiduría aquello que Dios pone en nuestras manos, no solo estamos honrando al Creador, sino que también abrimos las puertas a una vida más plena y llena de bendición, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Usar bien nuestros recursos es una forma práctica de mostrar que entendemos de dónde viene todo y para qué sirve. Y es que cuando compartimos con generosidad, cuando decidimos bendecir en lugar de acumular sin sentido, encontramos un propósito mucho más grande que cualquier riqueza material. Ahí es donde realmente comenzamos a vivir con intención, y eso sí que transforma. Pasemos ahora a otra frase muy común y profundamente malinterpretada. Si tienes dudas, es porque no tienes fe. ¿Alguna vez has sentido que, por tener preguntas sobre tu fe, estás fallando espiritualmente? Quizá te has preguntado por qué Dios no ha respondido a ciertas oraciones o por qué atraviesas situaciones difíciles a pesar de buscarlo con sinceridad. En momentos así, es posible que alguien se haya acercado con tono reprobatorio diciendo: dudar es falta de fe. Dios no escucha a los que dudan. Esta afirmación, aunque parezca sacada de un sermón, puede generar más daño que ayuda. La frase parece tener respaldo bíblico, pero realmente lo tiene. Se relaciona comúnmente con el pasaje de Mateo, donde Jesús dice que si uno tiene fe y no duda, puede mover montañas. A simple vista, esto podría interpretarse como una crítica a la duda, pero esa no es la enseñanza completa. En ese contexto, Jesús no está censurando a quien lucha con su fe, sino mostrando el potencial de una fe genuina. Es una invitación a confiar, no una sentencia de condena para quien está en proceso. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de personas que dudaron, y Dios no solo no los rechazó, sino que los acompañó en sus procesos. Pensemos en Tomás, el discípulo que se rehusó a creer en la resurrección hasta tocar con sus propias manos las heridas de Jesús. En lugar de reprocharle, Jesús se acercó con compasión y le permitió confirmar con sus propios sentidos. Eso no fue un acto de debilidad espiritual, fue una muestra de que Dios entiende nuestras dudas y no se ofende por ellas. Al contrario, las toma como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Otro ejemplo muy poderoso está en el Evangelio de Marcos, cuando un padre desesperado clama a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Este hombre estaba en conflicto interno entre el deseo de confiar y la realidad de sus temores. Y aún así, Jesús actuó con misericordia. No esperó una fe perfecta para obrar un milagro. Lo que valoró fue la sinceridad del corazón. Es importante entender algo esencial. La duda
no es enemiga de la fe. De hecho, muchas veces es el punto de partida hacia una fe más profunda y auténtica. Las preguntas no nos alejan de Dios si las llevamos a Él con humildad. El verdadero peligro no es cuestionar, sino cerrarse a las respuestas que Dios tiene para ofrecernos. Cuando nos atrevemos a buscar, a indagar, a ser honestos con nuestras inquietudes, abrimos espacio para un crecimiento espiritual real. Entonces, ¿qué hacer cuando enfrentamos dudas? Primero, no te castigues. Reconoce que incluso figuras espirituales como David, Job o Elías enfrentaron momentos de incertidumbre. Segundo, transforma esas dudas en impulso para buscar más a Dios. La Biblia nos invita en Proverbios a confiar plenamente en el Señor y no apoyarnos únicamente en nuestro propio entendimiento. Reconocer nuestras limitaciones es el inicio de una verdadera dependencia de Dios. Así que la próxima vez que alguien te diga que tener dudas es una señal de debilidad espiritual, recuerda que Dios no mide tu fe por la ausencia de preguntas, sino por tu deseo genuino de acercarte a Él en medio de ellas. Las preguntas sinceras no destruyen la fe, la profundizan. Son el camino hacia una relación más real, más humana y más íntima con el Creador. Y ahora llegamos a otra de esas frases que suenan piadosas, pero que, al analizarlas, revelan otra intención. Dios te bendecirá si das todo lo que tienes. Esta afirmación se presenta como una prueba suprema de fe, como si Dios exigiera un sacrificio extremo a cambio de una recompensa divina. Pero detengámonos a reflexionar con claridad. Seguramente escuchaste esto en algún contexto donde se hacía un llamado urgente a entregar ofrendas, sembrar en fe o dar hasta que duela. Y aunque la Biblia sí nos habla del valor de dar con generosidad, no nos enseña que la bendición de Dios depende exclusivamente de vaciar nuestra cuenta bancaria. Esta idea suele basarse en la historia de la viuda que entregó 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Jesús sí elogió su entrega, pero no porque haya dado todo, sino por el corazón con el que lo hizo. Esta historia ha sido utilizada incorrectamente para empujar a las personas a dar por presión o por miedo. Se ha promovido la imagen de un Dios que solo recompensa si uno se queda sin nada, pero eso es más una distorsión que una verdad bíblica. Jesús nunca impuso esta acción como una regla general. Lo que destacó fue la sinceridad, la fe detrás de su acto. La viuda no dio porque esperaba algo a cambio, sino porque confiaba. El apóstol Pablo lo deja muy claro en su carta a los Corintios. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí no se menciona una cifra exacta, ni una exigencia desmedida, sino la actitud con la que damos. Dios no es un negociante, ni exige pruebas de lealtad en forma de dinero. Lo que Él busca es un corazón dispuesto, una intención pura. Lo material puede ser una herramienta, pero nunca debe convertirse en moneda de cambio en nuestra relación con Él. Así que antes de aceptar sin pensar frases como esta, haz una pausa y recuerda. El valor que tienes delante de Dios no se mide por la cantidad que entregas, sino por la intención con la que lo haces. Él no está buscando tu riqueza material, sino un corazón sincero, dispuesto a amar y confiar. La verdadera generosidad no nace de la presión ni del temor, sino de un corazón que entiende cuán grande ha sido la gracia que ha recibido. Cuando damos motivados por la fe y la gratitud, no estamos comprando bendiciones, estamos respondiendo al amor de un Dios que ya nos ha dado todo. Dios no evalúa nuestras ofrendas por su monto, sino por lo que revelan de nuestro interior. Pregúntate esto: si las bendiciones de Dios dependieran de cuánto damos, ¿qué ocurriría con quienes no tienen nada que ofrecer? ¿Quedarían fuera de su favor? Por supuesto que no. El mensaje de Jesús siempre fue incluyente.
Él no vino a buscar a los más fuertes ni a los más ricos, sino a aquellos dispuestos a acercarse con un corazón humilde. Su amor no se gana ni se negocia. Es un regalo inmerecido que se da a todos por igual. Eso no significa que dar no sea importante. Claro que lo es. La generosidad genuina es una forma poderosa de reflejar el carácter de Dios, pero esa entrega tiene que ser voluntaria, libre, motivada por la confianza en un Padre que ya nos ha dado lo más valioso, su favor, su perdón, su presencia. No se trata de vaciarnos por obligación, sino de compartir desde la abundancia interior que proviene de una relación con Él. Así que, ¿cómo puedes aplicar esta verdad a tu vida? Examina tu actitud al dar. ¿Lo haces con alegría como respuesta de amor o lo haces con culpa por presión o miedo a perder una bendición? No olvides que el verdadero tesoro no está en lo que das, sino en la forma en que vives conectado con Dios. Cuando entregamos desde el corazón con libertad y sin segundas intenciones, mostramos al mundo el amor incondicional que hemos recibido, porque el amor de Dios no se vende ni se compra, simplemente se recibe, se vive y se comparte. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir que debes dar todo lo que tienes para que Dios te bendiga, recuerda, el Señor no está esperando tus bienes, sino tu confianza, tu disposición y tu fidelidad. Lo que Él más desea es tu corazón, no tu bolsillo. Pasemos a otra afirmación que, aunque suena piadosa, ha sido usada para ejercer control sobre muchos creyentes. Honra a tu líder como al Señor. Es probable que en algún momento hayas escuchado estas palabras en un contexto religioso. La idea de que debes someterte completamente a tus líderes espirituales, como si ellos hablaran directamente en nombre de Dios, puede sonar solemne, pero ¿es eso lo que realmente enseña la Escritura? Esta frase se apoya muchas veces en Hebreos 13:17, donde se nos exhorta a obedecer a nuestros pastores, ya que velan por nuestras almas. Sin embargo, es crucial entender que este versículo no es un permiso para ejercer un liderazgo absoluto, sin límites ni cuestionamientos. El respeto hacia los líderes espirituales es necesario, sí, pero ese respeto no se traduce en una obediencia ciega ni en la aceptación incondicional de todo lo que digan o hagan. Jesús fue claro en advertirnos sobre líderes falsos. En Mateo 7, 15, 20, explicó que se les reconoce por sus frutos, es decir, por sus acciones, no por sus títulos o discursos. Esto implica que debemos estar atentos, evaluar, discernir. El liderazgo espiritual debe reflejar el corazón de Cristo, no buscar, dominar ni controlar. Un líder verdadero guía, sirve y cuida, no se impone ni exige honor como si fuera una figura divina. Incluso el apóstol Pablo, uno de los pilares de la iglesia primitiva, fue confrontado públicamente por Pedro cuando se desvió. Esto nos muestra que ningún líder está por encima de ser corregido. Todos estamos llamados a rendir cuentas, especialmente quienes guían a otros. Lamentablemente, esta frase ha sido utilizada para silenciar a creyentes que hacen preguntas, que exigen transparencia o que denuncian abusos. Se les tacha de rebeldes, de faltos de fe, cuando en realidad están ejerciendo su derecho y deber de cuidar su alma y proteger su fe. Este tipo de manipulación puede llevar a entornos donde el abuso espiritual y emocional se normaliza, donde los líderes son intocables y el pueblo se siente oprimido. Pero eso no es el modelo de Jesús. Él nos enseñó que el que quiera ser grande debe ser servidor de todos. En Marcos 10, 42, 45 lo dejó clarísimo. El liderazgo en el reino de Dios no es un pedestal, es una plataforma para servir. Un líder a la manera de Cristo no busca ser adorado, busca reflejar a Cristo a través del amor, la humildad y la verdad. Entonces, ¿cómo debemos responder a esta enseñanza? Reconoce el trabajo y compromiso de tus líderes espirituales.
pero nunca pongas tu lealtad a ellos por encima de tu fidelidad a Dios. Si ves algo que no se alinea con las enseñanzas de Jesús, habla. No te calles por miedo. Tu discernimiento es una herramienta que Dios te ha dado para proteger tu camino espiritual. Honrar a un líder no significa convertirlo en ídolo, ni cerrar los ojos ante sus errores. Significa valorar lo justo, seguir lo correcto y corregir lo equivocado con amor y verdad. Al final, solo uno merece nuestra lealtad absoluta, Dios mismo. Y ahora llegamos a otra frase que ha sido utilizada, lamentablemente, como un muro de silencio. Dios te quiere siempre en silencio y sumiso. Esta afirmación ha sido repetida en muchos entornos religiosos, particularmente dirigida a mujeres, como una forma de mantenerlas calladas, pasivas y resignadas ante cualquier circunstancia. Pero, ¿es esta realmente la voluntad de Dios? La raíz de esta idea suele estar en pasajes como 1 Pedro 3:1, donde se habla de que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Sin embargo, al estudiar el contexto completo, se ve claramente que no se trata de una orden para aceptar abuso o renunciar a la dignidad personal. La sumisión bíblica, en su sentido real, no es esclavitud ni sometimiento forzado. Es una actitud de respeto mutuo dentro de relaciones basadas en el amor. Efesios 5:21 lo aclara aún más. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, la sumisión cristiana es recíproca, es un acto voluntario que fluye de una relación saludable y espiritual. No es una herramienta para imponer poder ni para justificar maltrato. Cualquier uso de la Biblia que busque controlar, intimidar o silenciar no está basado en el corazón de Dios. Jesús mismo rompió constantemente con las estructuras culturales que relegaban a las mujeres. En el episodio con la mujer samaritana, Él no solo la escuchó, sino que le devolvió su dignidad, le habló directamente, le dio propósito y la usó como instrumento de transformación en su comunidad. Esto deja claro algo poderoso. Dios no anhela hijos que obedezcan por temor, sino personas comprometidas desde el amor. Ser creyente no significa apagar la mente o la voz, significa usar ambas con propósito. Dios no te pide que vivas reprimido, sino que te atrevas a crecer, a buscar, a hablar cuando es necesario. La fe auténtica no florece en el silencio impuesto, ni en la sumisión ciega. Crece cuando caminamos con convicción, guiados por el Espíritu, incluso cuando eso implica levantar la voz contra lo injusto. Este no es un llamado al silencio, es una invitación a la restauración, una restauración del alma, de la dignidad, del propósito. Desafortunadamente, esta frase, Dios quiere que estés en silencio y sumiso, se ha usado muchas veces para convencer, especialmente a mujeres, de que deben tolerar todo tipo de situaciones, incluso abusivas, por temor a desagradar a Dios. Pero la verdad es otra. El carácter de Dios no respalda el abuso bajo ninguna circunstancia. Él es un Dios de justicia, compasión y libertad. Miqueas 6:8 nos recuerda claramente lo que Dios espera de nosotros: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Esto no solo se trata de ser buenos con los demás, sino también de defender lo que es justo, de proteger la dignidad propia y la ajena. En la práctica, esto significa que tu valor como hijo o hija de Dios no se mide por cuán obediente seas a lo injusto o cuán callado permanezcas frente al maltrato. Si estás en una situación donde te hacen sentir que debes aceptar el dolor o el abuso como una prueba de fe, detente. Esa no es la voz de Dios. Busca ayuda, acude a personas de confianza y recuerda que Dios no te creó para vivir en cadenas. Él desea que vivas en relaciones donde el respeto mutuo, el amor sincero y la equidad sean la base. La voz de Dios no exige silencio frente a la injusticia. Es una voz que te restaura, que te levanta,
que te afirma. Cuando decides hablar, defenderte o alzar la voz por otros, estás reflejando el corazón de un Dios que aborrece la opresión y se mueve en favor de la verdad y la libertad. Y ahora, hablemos de una de las frases más comunes y a la vez más malinterpretadas en muchas comunidades de fe: si no diezmas, estás robando a Dios. Esta afirmación, basada en Malaquías 3, 8, 10, ha sido repetida con fuerza desde muchos púlpitos, creando culpa, temor e incluso confusión. Pero, ¿realmente debemos entender este pasaje como una amenaza para obligar a dar? En el Antiguo Testamento, el diezmo era parte de la ley mosaica. Era un sistema estructurado donde se entregaba el 10% de los bienes como un acto de obediencia, para el sustento del templo, de los levitas y de los más necesitados. Era una práctica que tenía un propósito específico dentro del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento, la enseñanza sobre las ofrendas cambia notablemente. Ya no se habla de un porcentaje obligatorio, sino de un espíritu de generosidad voluntaria. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí lo importante ya no es cuánto das, sino por qué lo haces. Aún así, frases como «estás robando a Dios» se siguen utilizando como una especie de advertencia espiritual. En algunos lugares se ha llegado al punto de hacer sentir a las personas que, si no diezman, sufrirán maldiciones financieras o que estarán en pecado. Pero esto va en contra del mensaje liberador del Evangelio. Jesús no vino a imponer cargas, sino a liberarnos de ellas. Y Dios no necesita tu dinero. Lo que Él busca es un corazón generoso, que actúe desde la gratitud y no desde el miedo. El problema no está en dar, porque dar es bueno, sino en cómo se ha manipulado este acto tan noble. Dar no debe ser un acto forzado, ni una transacción comercial espiritual. Al contrario, debe ser una expresión libre y gozosa de confianza en la provisión de Dios, una forma concreta de apoyar su obra y bendecir a otros. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Empieza por examinar tu actitud hacia el dar. ¿Lo haces con gozo? ¿Sientes que lo que entregas nace de un deseo genuino o de la presión externa? Si te das cuenta de que estás dando por temor o culpa, detente, habla con Dios. Pídele sabiduría. Él no te exige una cantidad, sino una intención sincera. Recuerda, el dar no se trata de cumplir con una cuota, se trata de reflejar con tus acciones el amor que ya has recibido. No es una obligación con la que compres el favor de Dios, es una oportunidad para participar en lo que Él está haciendo en el mundo. Y cuando das con libertad, tu generosidad se transforma en una señal viva de la bondad de Dios. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que no dar es robarle a Dios, recuerda esto. Lo que más honra a Dios no es lo que das, sino la actitud con la que lo haces. Finalmente, llegamos a una de las frases más peligrosas por su ambigüedad. Si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios. ¿Alguna vez alguien ha utilizado esta frase para silenciarte o para presionarte a aceptar decisiones con las que no estás de acuerdo? Es una táctica común en ambientes donde el control ha sustituido al diálogo. Y aunque pueda sonar irrefutable, después de todo, ¿quién quiere desobedecer a Dios? Debemos examinarla con mucho cuidado. Esta idea suele justificarse con Romanos 13:1, donde se nos exhorta a someternos a las autoridades, porque toda autoridad viene de Dios. Pero este versículo no puede usarse como una excusa para imponer obediencia absoluta. Pablo escribió ese pasaje reconociendo que las autoridades tienen un propósito en la sociedad: mantener el orden y hacer justicia. Sin embargo, no está diciendo que toda decisión humana representa la voluntad de Dios.
La misma Biblia muestra casos donde obedecer a Dios significó desobedecer a las autoridades humanas. En Hechos 5:29, Pedro dice con claridad: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos enseña que, cuando una orden o liderazgo se opone a los principios del reino, no solo tenemos el derecho, sino también el deber de resistir. Un ejemplo poderoso es el de Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes hebreos se negaron a postrarse ante una estatua impuesta por el rey Nabucodonosor, aun sabiendo que podrían morir por su desobediencia. ¿Por qué? Porque esa orden violaba directamente los mandamientos de Dios. Su historia, registrada en Daniel 3:16-18, demuestra que obedecer a Dios no siempre significa conformarse a la autoridad terrenal. Entonces, ¿cómo aplicar esta enseñanza hoy? Entiende que toda autoridad humana es limitada y falible. Evalúa cuidadosamente lo que se te pide y compáralo con los valores del Evangelio. Si notas contradicciones, no temas buscar claridad, preguntar o incluso oponerte. Tu lealtad suprema debe estar dirigida a Dios. Esto no significa rebelarse por capricho. Se trata de actuar con discernimiento, con madurez espiritual. Cuando decides no seguir lo que va en contra de la justicia, del amor, de la verdad de Dios, estás siendo fiel a tu llamado, porque no toda oposición es rebeldía. A veces es el acto más sagrado de obediencia. Esto deja claro algo poderoso. Dios no anhela hijos que obedezcan por temor, sino personas comprometidas desde el amor. Ser creyente no significa apagar la mente o la voz, significa usar ambas con propósito. Dios no te pide que vivas reprimido, sino que te atrevas a crecer, a buscar, a hablar cuando es necesario. La fe auténtica no florece en el silencio impuesto ni en la sumisión ciega. Crece cuando caminamos con convicción, guiados por el Espíritu, incluso cuando eso implica levantar la voz contra lo injusto. Este no es un llamado al silencio, es una invitación a la restauración. Una restauración del alma, de la dignidad, del propósito. Desafortunadamente esta frase, Dios quiere que estés en silencio y sumiso, se ha usado muchas veces para convencer, especialmente a mujeres, de que deben tolerar todo tipo de situaciones, incluso abusivas, por temor a desagradar a Dios. Pero la verdad es otra. El carácter de Dios no respalda el abuso bajo ninguna circunstancia. Él es un Dios de justicia, compasión y libertad. Miqueas 6:8 nos recuerda claramente lo que Dios espera de nosotros: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Esto no solo se trata de ser buenos con los demás, sino también de defender lo que es justo, de proteger la dignidad propia y la ajena. En la práctica esto significa que tu valor como hijo o hija de Dios no se mide por cuán obediente seas a lo injusto o cuán callado permanezcas frente al maltrato. Si estás en una situación donde te hacen sentir que debes aceptar el dolor o el abuso como una prueba de fe, detente. Esa no es la voz de Dios. Busca ayuda. Acude a personas de confianza y recuerda que Dios no te creó para vivir en cadenas. Él desea que vivas en relaciones donde el respeto mutuo, el amor sincero y la equidad sean la base. La voz de Dios no exige silencio frente a la injusticia. Es una voz que te restaura, que te levanta, que te afirma. Cuando decides hablar, defenderte o alzar la voz por otros, estás reflejando el corazón de un Dios que aborrece la opresión y se mueve en favor de la verdad y la libertad. Y ahora, hablemos de una de las frases más comunes y a la vez más malinterpretadas en muchas comunidades de fe: si no diezmas, estás robando a Dios. Esta afirmación, basada en Malaquías 3:8-10, ha sido repetida con fuerza desde muchos púlpitos, creando culpa, temor e incluso confusión. Pero, ¿realmente debemos entender este pasaje como una amenaza para obligar a dar?
En el Antiguo Testamento, el diezmo era parte de la ley mosaica. Era un sistema estructurado donde se entregaba el 10% de los bienes como un acto de obediencia, para el sustento del templo, de los levitas y de los más necesitados. Era una práctica que tenía un propósito específico dentro del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento, la enseñanza sobre las ofrendas cambia notablemente. Ya no se habla de un porcentaje obligatorio, sino de un espíritu de generosidad voluntaria. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí lo importante ya no es cuánto das, sino por qué lo haces. Aún así, frases como «estás robando a Dios» se siguen utilizando como una especie de advertencia espiritual. En algunos lugares se ha llegado al punto de hacer sentir a las personas que, si no diezman, sufrirán maldiciones financieras o que estarán en pecado. Pero esto va en contra del mensaje liberador del Evangelio. Jesús no vino a imponer cargas, sino a liberarnos de ellas. Y Dios no necesita tu dinero. Lo que Él busca es un corazón generoso, que actúe desde la gratitud y no desde el miedo. El problema no está en dar, porque dar es bueno, sino en cómo se ha manipulado este acto tan noble. Dar no debe ser un acto forzado, ni una transacción comercial espiritual. Al contrario, debe ser una expresión libre y gozosa de confianza en la provisión de Dios, una forma concreta de apoyar su obra y bendecir a otros. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Empieza por examinar tu actitud hacia el dar. ¿Lo haces con gozo? ¿Sientes que lo que entregas nace de un deseo genuino o de la presión externa? Si te das cuenta de que estás dando por temor o culpa, detente. Habla con Dios. Pídele sabiduría. Él no te exige una cantidad, sino una intención sincera. Recuerda, el dar no se trata de cumplir con una cuota. Se trata de reflejar con tus acciones el amor que ya has recibido. No es una obligación con la que compres el favor de Dios. Es una oportunidad para participar en lo que Él está haciendo en el mundo. Y cuando das con libertad, tu generosidad se transforma en una señal viva de la bondad de Dios. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que no dar es robarle a Dios, recuerda esto. Lo que más honra a Dios no es lo que das, sino la actitud con la que lo haces. Finalmente, llegamos a una de las frases más peligrosas por su ambigüedad. Si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios. ¿Alguna vez alguien ha utilizado esta frase para silenciarte o para presionarte a aceptar decisiones con las que no estás de acuerdo? Es una táctica común en ambientes donde el control ha sustituido al diálogo, y aunque pueda sonar irrefutable, después de todo, ¿quién quiere desobedecer a Dios? Debemos examinarla con mucho cuidado. Esta idea suele justificarse con Romanos 13:1, donde se nos exhorta a someternos a las autoridades, porque toda autoridad viene de Dios. Pero este versículo no puede usarse como una excusa para imponer obediencia absoluta. Pablo escribió ese pasaje reconociendo que las autoridades tienen un propósito en la sociedad: mantener el orden y hacer justicia. Sin embargo, no está diciendo que toda decisión humana representa la voluntad de Dios. La misma Biblia muestra casos donde obedecer a Dios significó desobedecer a las autoridades humanas. En Hechos 5:29, Pedro dice con claridad: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos enseña que, cuando una orden o liderazgo se opone a los principios del reino, no solo tenemos el derecho, sino también el deber de resistir. Un ejemplo poderoso es el de Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 jóvenes hebreos se negaron a postrarse ante una estatua impuesta por el rey Nabucodonosor, aun sabiendo que podrían morir por su desobediencia. ¿Por qué?
porque esa orden violaba directamente los mandamientos de Dios. Su historia, registrada en Daniel 3, 16, 18, demuestra que obedecer a Dios no siempre significa conformarse a la autoridad terrenal. Entonces, ¿cómo aplicar esta enseñanza hoy? Entiende que toda autoridad humana es limitada y falible. Evalúa cuidadosamente lo que se te pide y compáralo con los valores del Evangelio. Si notas contradicciones, no temas buscar claridad, preguntar o incluso oponerte. Tu lealtad suprema debe estar dirigida a Dios. Esto no quiere decir que desobedecer sea un acto de rebeldía sin sentido. No se trata de oponerse por orgullo ni por necedad. Se trata de caminar con discernimiento, con madurez espiritual y sobre todo, con el corazón alineado al carácter de Dios. Hay momentos en los que no seguir una instrucción humana no es pecado, sino obediencia sagrada. Porque mantenerse firme en lo que es justo, amoroso y verdadero, aunque incomode o cueste, es la forma más auténtica de honrar al Señor. Así que, la próxima vez que alguien intente presionarte con frases como «si te opones, estás desobedeciendo a Dios», no te dejes llevar por la culpa ni por el miedo. Recuerda que tu lealtad más profunda, tu responsabilidad más alta, no es con personas o estructuras, sino con aquel que te conoce, te ama y te guía. Si tus decisiones están firmemente basadas en su palabra y en la verdad que enseña, puedes estar en paz, estás caminando en obediencia verdadera. Porque la obediencia a Dios no es seguir órdenes ciegamente, sino vivir con justicia, actuar con humildad y amar con convicción, incluso cuando eso signifique tomar decisiones difíciles o ir contracorriente. Hoy hemos desenmascarado 7 frases que, aunque parecen bíblicas, han sido mal usadas para manipular, controlar o distorsionar el mensaje original de las Escrituras. Desde la idea de que si tienes dudas es porque no tienes fe, hasta la presión de si no diezmas le estás robando a Dios, o el intento de silenciarte con si te opones estás desobedeciendo a Dios. Vimos cómo estas frases, sacadas de contexto, desvían la atención del mensaje central de la Biblia: libertad, verdad, amor y gracia. La palabra de Dios no necesita ser adornada ni manipulada para tener poder. Su mensaje, tal cual fue dado, ya es transformador. No busca esclavizar, sino liberar. No viene a imponer miedo, sino a ofrecer esperanza. No exige una fe ciega, sino una relación viva y honesta con el Creador. Si este video te ayudó a ver con más claridad, si te abrió los ojos o confirmó algo que ya sentías en tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscríbete para seguir explorando lo que realmente enseña la Biblia, sin filtros ni distorsiones. Recuerda siempre esto: la palabra de Dios es una fuente de vida, no un arma de control. Fue escrita para llevarnos a la verdad, no para someternos a estructuras humanas. Así que sigamos conociéndola con libertad, con mente abierta y con un corazón dispuesto a ser transformado desde adentro. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te guíe, te fortalezca y te bendiga abundantemente.